Está aquí puede decir, aquí estamos. ¿Sabe por qué? Porque mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Mientras hay vida, hay esperanza. Gloria a Jesús. Y el mismo Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo, Él me levantará. Esto lo dijo una persona que no entendía el porqué de su situación. ¿Escucharon bien? Job no sabía el porqué de su situación. Humanamente, él había hecho todo lo que había que hacer. Job existió antes de Cristo, pero supóngase usted que como cristiano usted haya hecho lo que se supone debe hacer y que no ha fallado, pero que quizás todo te está saliendo mal. Quizás, como dice esta canción, tu barca no puede navegar. Amén. Que quizás estás en aprieto, quizás estás en dificultad y no entiendes el por qué. Tú puedes decir, yo sé que mi Redentor vive. Porque hoy vamos a poder ver que a veces sabemos, a veces entendemos el porqué de lo que nos está pasando, pero hay ocasiones en que no sabemos. Y la palabra de Dios dice que la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Para qué esperarlo? Lo que yo sé, ¿para qué necesito saberlo? Y es aquí donde nos encontramos con personas que a través de su experiencia y que el Espíritu Santo, aleluya, a través de la inspiración divina los utilizó para que esa palabra quedara grabada acá y nosotros podamos conocer y estar preparados para enfrentarnos a situaciones que no la conocemos. A veces hay un malentendido en cuanto a esto. Y hay personas que creen que porque seamos cristianos sabemos todo. Hay batallas, hay contradicciones, hay luchas, hay tormentas, hay situaciones, sean mentales, anímicas, familiares y económicas, que nosotros sí vamos a entender la raíz del problema. Pero hay otras que no vamos a conocer la raíz del problema. Es el momento en que nosotros tenemos que hacer dos cosas: revisarnos si hemos fallado a Dios, y si no lo hemos hecho, confiar en Dios, porque Él sabe lo que está pasando en nuestra vida. Y sabemos también que la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quiero que por favor vayan conmigo a Mateo capítulo 8 versículo 25. En lo poco que he visto, veo que tienen un gran pastor que se preocupa por ustedes y que se esfuerza por ustedes. También veo que es una persona que se preocupa por el alimento que ustedes reciben. Yo soy así también en esa parte de que me preocupo del alimento y de la palabra que recibe la congregación que está a mi cargo. Amén. Y eso hace un buen pastor, porque el asalariado ve que el lobo viene y ¿sabe qué hace? Sale a correr. Pero el verdadero pastor de la oveja, ¿sabe qué hace? Enfrenta lo que sea por su oveja. Amén. Gloria al Señor. Dijimos Mateo capítulo 8, verso 25. Desde que salí, antes de salir de allá, hermanos, me sentí un poco afectado de la garganta y no lo había sentido hasta ahora, después que canté la primera canción, que la garganta me está como... Pero no importa, hermanos, si tenemos que terminar por seña, lo vamos a hacer, no se preocupen. Mateo 8, ¿qué les dije? 25. Para la gloria de Dios. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose,
reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra. Bendice, Dios, y que tú hables a cada uno de los presentes a través de mí. Es mi propósito. Yo no quiero hablar de lo mío, sino de lo tuyo. No quiero hablar de mis ideas, no quiero hablar, Dios mío, desde mis adentros como ser humano, sino quiero, Dios, que esta palabra proceda de ti para que pueda edificar, para que pueda redarguir, pero también para que pueda animar, para que pueda hacer volver el corazón descarriado y para que pueda fortalecer a aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse. En la palabra del Señor podemos encontrar muchos ejemplos de tormenta, tanto en el Antiguo como más en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también podemos nosotros encontrar situaciones de tormentas que llegaron a vidas y a personas individuales, pero también a la colectividad. No conozco, no sé el origen y tampoco sé si tu tormenta tiene propósito. Sería un atrevimiento, también sería como enorgullecerme, un atrevimiento para mí poder decirles a ustedes que conozco el origen de su tormenta. Pero sí, con toda seguridad yo le puedo decir que tenemos un Dios que lo sabe. Y aquí en la palabra, en Mateo capítulo 8, que acabamos de leer, no es la única ocasión en la cual Mateo y los demás evangelistas registran que haya ocurrido una tempestad, un viento o una tormenta, estando los discípulos en medio del mar de Genesaret o el lago de Genesaret, como lo querramos llamar, sino que lo hace dos veces. Mateo también lo hace, Marcos, y en los demás evangelios también se encuentra este relato, un poco variado y quizás no los dos, pero están ahí. Y yo veo algo interesante en cuanto a las tormentas en la palabra de Dios. Primero, yo puedo ver, y se lo dije desde el principio, que hay personas que se encontraban en una tormenta, pero para ellos esa tormenta era una bendición. Y es muy bueno cuando yo conozco el origen de la tormenta que viene a mi vida. Amén. Una tormenta en lo espiritual puede significar cualquier disturbio, un levantamiento, sea de una persona, un levantamiento espiritual. Una tormenta puede significar un problema, una deuda. ¿Cuántos bendicen al Señor? Un desasosiego interior. Y me detengo y pongo un paréntesis. Si digo algo que no entiende, díganmelo. Aunque no tengo susto con eso. Porque hasta ahora en Colombia no han dicho una palabra que yo no sepa qué significa. ¿Ok? Porque sé que somos un poco amables cuando hablamos con una persona extranjera y tratamos de evitar los localismos, ¿verdad? Y creo que eso es lo que ha ocurrido. Y hay palabras que de momento como que no sé, pero el contexto me dice el significado de la palabra y no he tenido ningún problema. Pero si digo alguna palabra que no entienden, por favor, usted levanta la mano y yo le puedo decir qué significa, ¿de acuerdo? Si no levantan la mano, significa que me comprendieron. No quiero que al final me digan, pastor, ¿y qué fue lo que...? No, dígamelo ahí en vivo, ¿de acuerdo? Pero evitaré utilizar palabras, modismos o localismos que ustedes desconozcan. Amén. Sino que seré lo más estándar que pueda. Es casi imposible, pero trataremos. Cierro el paréntesis. Conozco de una familia que se vio en medio de una tormenta, pero esa tormenta era su felicidad. El lugar en el barco donde se encontraban, aunque iba de allá para acá por un impetuoso viento, esa gente que se encontraba ahí estaba feliz y sabían que Dios había obrado a su favor. Hay veces que nosotros
nos sentimos atormentados. Fíjense que esa palabra tiene que ver uno con lo otro. Tormenta y atormentado tienen la misma raíz. Y decimos, Señor, pero tú no me estás oyendo, tú no me has escuchado, Señor, tú no me ves. Y tú no sabes que te encuentras realmente en la condición de esas personas que yo te estoy hablando, que ya algunos saben de a quién me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a la familia de Noé. ¿Ustedes creen que esa barca olía bien? ¿El arca donde estaba la familia de Noé olía bien? ¿Había buen clima como el que sentimos acá? ¿Era acogedor ese lugar? Y cuando venían esas grandes olas del diluvio, ¿creen ustedes que no se marearon? ¿Creen ustedes que no vomitaron? Sintieron dolor de estómago, pero esa tormenta, ese azote para ellos era una bendición. Pero a veces sucede que nosotros estamos pasando por una situación y entendemos que esa situación es nuestro fin, que esa situación incluso a veces pensamos que es un castigo de Dios. ¿Será que yo he pecado? ¿Será que yo le he fallado a Dios y el Señor me está castigando? A veces decimos, eso es el diablo. Sí, hermano, porque hay muchas personas que al diablo le dan un puesto que no tiene. Porque ni en tu vida, ni en mi vida, estoy hablando de aquellos nacidos de nuevo, de los nacidos de nuevo, ni en tu vida, ni en mi vida, Satanás puede hacer lo que él quiera, sino aquello que Dios le permita. Amén. ¿Y sabe qué? Que si solamente narramos la situación en la que se encontraba esa familia y no vemos lo que había fuera de esa arca, podemos decir que la estaban pasando mal. Pero hay un corito muy viejo que yo de pequeño lo cantaba, quizás algunos se lo sepan. Como el arca de Noé sobre las aguas. ¿Lo han escuchado? Que no, y no lo acaban de oír ahora mismo. Se movían bajo el soplo de los vientos, los que en ella se encontraban muy contentos, bendecían el nombre del Señor. Y hoy nosotros como aquellos demos gloria al autor de nuestra salvación, y con gran devoción edifiquemos un altar en cada corazón. Como que se quiere acordar el hermano. Y esa familia, imagínense nosotros que estuviéramos en el arca. ¿Creen ustedes que era pacífico dentro? Ya me dijeron que no. Que era tranquilo, me dijeron que no. Pero lo que había allá afuera era peor. ¿Saben por qué? Porque inmediatamente inició el diluvio. Dice la palabra de Dios que los que no escucharon la prédica de Noé, cuando vieron que el diluvio llegó, comenzaron a tocar la puerta porque querían estar ahí dentro. Y a veces sucede esto. Conozco una anécdota de una persona que estaba fuera de un ring de boxeo. Él estaba fuera del estadio, fuera. Y cuando ven que sacan a uno así, miren, con moretones, con un ojo que parecía, ya ustedes saben, y así todo acabado. Y cuando lo ve, él estaba aspirando a ser boxeador. Y cuando lo ve que lo llevan así, que no puede, que así lo están llevando así, era una persona bastante grande. Los demás los llevaban así. Y cuando él dice, y así es que queda el que perdió. Yo no voy para eso. Le dicen, no, ese no es que perdió, ese fue el que ganó. A veces nosotros estamos en este camino y nuestra humanidad, claro que Satanás a veces envía dardos, pero nuestra humanidad, y a veces dardeada por el enemigo, nos dice, tú estás mejor allá afuera. Y vemos a los que están allá afuera bebiendo, usando drogas, narcóticos. Lo vemos allá afuera con una sonrisa colgate, como digo yo. Lo vemos con una máscara, y nuestra humanidad, dardeada por el enemigo, nos dice, tú estabas mejor allá afuera. Porque simplemente vemos lo que estamos sufriendo dentro del barco y no sabemos que como esa familia de Noé fue la provisión de Dios para ellos salvarse. Mientras los de afuera estaban siendo anegados en agua,
estaban muriendo, la humanidad estaba siendo exterminada por causa de su pecado. Ellos estaban en la provisión de Dios, lo que Dios le había provisto para salvar su vida. Pero eso o ello no estaba exento de la adversidad. A veces se nos predica un evangelio triunfalista e incluso a los amigos les decimos: ven a Cristo y se van a acabar todos tus problemas. No sé a quién les han dicho, a quienes les han dicho así alguna vez. Ven a Jesucristo y vas a ser feliz. Ven a Jesucristo y no vas a derramar una lágrima más. Ven a Jesucristo y vas a vivir el cielo en la tierra. Mira qué linda rosa, pero no te dicen que tiene espinas. Sí, aquí se goza. Sí, se sufre también. Pero ¿sabe qué? Que nosotros no sufrimos como los que no tienen esperanza. Nosotros no sufrimos con despropósito. Hay un propósito para nuestro sufrimiento. Conozco a alguien que también sabía que iba a pasar por una tormenta. Y se encuentra en el libro de los Hechos. Es el apóstol Pablo. ¿Lo conocen? Son viejos, porque yo cuando nací, Pablo hace tiempo que había muerto, pero se ven tan jóvenes. Wow, ¿qué consumen? Dice la palabra del Señor, y tengo que resumir la historia, porque le dije al pastor: me voy a someter al horario. Iba en calidad de preso hacia Roma. Y él estuvo orando por ese viaje porque era tiempo de invierno. Amén. Y fíjense que la palabra, hablamos de tormenta, ahora estamos hablando de tiempo. No sé si en la palabra tempestad se habían fijado que tiene que ver con tiempo. La República Dominicana, hay un poema muy lindo escrito por un gran poeta dominicano que quizás ustedes no hayan escuchado de él, pero yo sí, lógicamente. Es nuestro poeta nacional llamado Pedro Mir. Él dijo: hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche en un inverosímil archipiélago de azúcar y alcohol. No es cristiano, lógicamente, pero él dijo que hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol. Y ese es el problema con nuestro país, que está por donde mismo pasa el sol. Pero no solamente eso, por ahí es que pasan todos los huracanes. No sé si lo han escuchado en las noticias. Por nuestro país pasan todos los huracanes, pero gracias a Dios no sé qué pasa, que pasan pero no pesan tanto. Y el Señor nos ha protegido muchas veces. Y el Señor nos ha guardado. En una ocasión recuerdo yo que nosotros vivíamos en una ciudad, no sé cuántos conocen Punta Cana, han escuchado sobre Punta Cana en República Dominicana. Vivíamos en una ciudad que es el municipio cabecera de esa provincia donde se encuentra Punta Cana. Una ciudad muy próspera, mucho trabajo, mucha comida, mucho turismo, ya en los 90 tú podías comprar, vender en dólares, todo. Y aconteció que mi mamá, nuestra familia, al movimiento que pertenecíamos, de parte del movimiento recibimos una propuesta. Y esta era dejar nuestra tierra para ir a un lugar, porque allí se había construido un templo, o estaba medio construir, pero tenía abandonado casi 10 años. Y no había quien quisiera ir a ese lugar, por lo difícil que era. Estaba cerca o está todavía porque no se ha mudado, lógicamente, cerca de la ciudad capital, a unos 23, 24 kilómetros de la ciudad, pero un sitio muy difícil. Sabemos que alrededor de las ciudades se forman lo que nosotros llamamos cinturones de pobreza, ¿verdad que sí? Donde llegan las personas marginadas, las personas de los campos, las personas los analfabetos. Todo el mundo se coloca cerca de la ciudad, pero sin tener dinero para comprarse o alquilar un lugar en la ciudad. Un lugar bastante difícil en ese tiempo, con pocas personas.
Y nosotros, nuestra familia decidió dejar la comodidad de donde nos encontrábamos para ir a ese lugar donde ni siquiera había escuela. Bueno, la había, pero era una rancheta de hojalata. Y solamente llegaban a séptimo grado, que hoy es primero de secundaria para nosotros. ¿Y qué pasa? Que el mismo año que llegamos, nosotros mismos como familia comenzamos a motivar a quienes dirigían la escuela y a motivar a los padres para que aumentaran un curso más, y gracias a Dios pudimos estudiar. Pero tampoco había una escuela secundaria, no había un liceo. El único que había era nocturno y para adultos. Y nosotros, siendo adolescentitos, ya de 13 años y 14 años, tuvimos que estudiar con personas grandes. Y nosotros nos veíamos así diminutos y veíamos a esa gente grande estudiando, adultos, porque era una escuela para adultos de noche, en un lugar donde no había, tú a veces caminabas cientos de metros y no encontraba una casa. En la actualidad ya está más poblado, porque eso hace unos 97, ¿verdad? Ya van a ser unos 25 años. Pero ¿para qué le hago este relato tan largo? Es que en el año 1998 nuestro país pasó un huracán muy fuerte. Fue tan fuerte que nosotros vivimos aproximadamente a 3 kilómetros de la costa. Y allá es llano, no es como aquí, por lo menos donde vivimos, es totalmente llano. 3 kilómetros arriba, lo más que tiene son 30 metros sobre el nivel del mar, o sea, totalmente llano. O sea que para tú mirar a la costa tenías que subirte bien alto. No había manera de ver la costa de ahí. Y cuando pasó ese ciclón, arrasó tanto que se podía ver la costa, se podía ver el mar. Hay una autopista que pasa toda la orilla del mar Caribe y uno podía ver los vehículos cruzando. No quedó nada en pie. Habíamos trabajado por más de un año en ese lugar y aún el templo estaba techado de zinc. Todo eso el ciclón se lo llevó. Hizo así, miren, nosotros estábamos dentro, las mujeres la enviamos a un refugio seguro, pero los varones nos quedamos allí cuidando, y vino una ráfaga de viento que tomó toda esa estructura de más de 25 metros de largo por 14 de ancho, y de una sola ráfaga se lo llevó así. Y nosotros que estábamos dentro, se veía todo oscuro, de repente no vimos nada. A comenzar de nuevo. Pero nunca le preguntamos al Señor por qué. Y ese es un problema que nosotros tenemos. Casi siempre queremos saber el por qué. Casi siempre queremos el saber por qué. E incluso a veces Dios nos avisa y nos dice, vas a pasar por una situación, pero tampoco Dios nos dice el por qué. Noé sabía el para qué, pero no conocía el aleluya. El apóstol Pablo sabía que iba a acontecer esto, y él estaba confiado en que los propósitos de Dios son eternos. Y aquí ahora vemos a los discípulos que 2 veces les pasó esto. En medio de un lago grande se encuentran con una tempestad. Si usted puede analizar, la palabra tempestad tiene en su raíz, o la raíz de la palabra tiempo, temporada, temporal, tempestad, tiempo, temporizador. Todo tiene que ver con tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué en nuestro idioma se le llama tempestad a esto tan fuerte? Porque eso ocurre periódicamente. Quiero decirle, querido hermano, que aunque tú estás en el camino del Señor, a tu vida van a llegar tiempos de tempestad. Van a llegar tiempos de tormenta. Tormenta tiene una raíz relacionada con tormento. ¿A quién le gusta el tormento? ¿A quién le gusta ser atormentado? No, no nos gusta. La palabra del Señor dice
que a través de las luchas, de las dificultades, de los aprietos, nuestro carácter va a ser fortalecido. De hecho, fíjese, Dios tiene tanto poder porque Él es todopoderoso, que Él pudiera eximirnos, excluirnos, exonerarnos de cualquier dificultad. De hecho, siendo hijos de Dios, qué sé yo pensaría, óyeme, qué tremendo sería, qué lindo que si hace frío, no me dé frío. Que si hace calor, no me dé calor. Que si hay hambre, no me dé hambre. Le pareciera muy agradable. Pero ¿sabe qué? Que Dios está más interesado en que tú y yo seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, que en que nosotros la estemos pasando bien. El Señor está más interesado en que nosotros nos preparemos para la vida por venir que para esta vida. Porque yo conozco personas cristianas y aún pastores que se han acomodado tanto al mundo, tanto a esta vida. No estoy hablando de lo carnal ni que han pecado. Estoy hablando de la vida terrenal. Que se han acomodado, que tienen todo lo necesario, que se encuentran bien, que son prósperos, sus empresas, sus ministerios van bien, que no están interesados en que Cristo venga ahora. Están interesados en crecer económicamente, en crecer socialmente. Pero he visto que ustedes tienen un pastor que está más interesado en darles a ustedes, aleluya, un conocimiento, una palabra, una enseñanza que los lleve a experimentar la presencia y la realidad del Espíritu Santo, que darle una charla motivacional. Que darle, aunque no es malo, es bueno que nuestros hermanos crezcan en lo económico. Ojalá que todos nuestros hermanos sean empresarios. Sí, y que sean prósperos, que avancen. Pero el Señor, aleluya, en su palabra, utilizando a Pablo, le dice a Gallo: yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Yo prefiero una prosperidad, igual que una santidad, que venga desde adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Hay quienes miden la espiritualidad, el rango o el desarrollo espiritual de una persona por cómo está su economía. E incluso dicen: fulano no está en santidad porque yo lo veo que está endeudado. Sí, no sé, ¿han escuchado a alguien así? Esto no es correcto, porque en la palabra del Señor podemos ver un ejemplo de un salmista llamado Asaf. ¿Lo han leído? Asaf, dice la palabra del Señor, que estuvo al deslizarse, estuvo al punto de caer espiritualmente, porque él veía la prosperidad del impío. Y él decía: pero yo siendo justo la estoy mal pasando, pero mira. Y así mismo, como les dije anteriormente, hace frío, ni él ni a sus hijos le da frío. Hace calor y no les da calor. No tienen miedo del hambre, no tienen miedo de la dificultad, porque están seguros. Pero ¿sabe qué pasa? Él dice: tan torpe era yo, no entendía, era como un animal. ¿Cómo así? Porque él solamente estaba viendo lo material. A veces nuestra humanidad, aleluya, hace que nosotros, y Dios le está hablando a mucha gente acá, sintamos autocompasión y nos veamos a nosotros mismos como lo más mínimo. Nos veamos a nosotros, y hace eso que nosotros nos veamos como lo más insignificante. Yo no sé hablar, yo no sé cantar, yo no sé predicar, yo no conozco de la palabra. Déjame decirte que el Señor, una vez que hizo un milagro con alguien, no le dijo: dales una clase de teología a aquellos tus familiares que vieron tu condición anterior. ¿Sabe qué Jesús le dijo? Ve y diles lo que el Señor ha hecho contigo. Y Dios ha hecho grandes cosas contigo. Si tú no te sientes capacitado o capacitada
para decir palabras hermosas, rebuscadas, bonitas, elegantes. Di lo que el Señor ha hecho en tu vida y la experiencia que tú has vivido, porque la palabra del Señor dice que este evangelio será predicado por testimonio y para testimonio. Esto no es hablar mucho, esto no es hablar bonito, porque dice la palabra del Señor, el mismo apóstol Pablo hablando, que los griegos buscaban la sabiduría, la palabrería, y que los judíos buscaban señales. Y en mi país esto se ve mucho. Allá la gente son muy fogosa, no sé si lo sabían. El dominicano es muy fogoso. Diga usted. Ah, fogoso. Fogoso. Bien, gracias hermano. La palabra fogoso viene de fuego. O sea, es bien caliente, es bien ardiente, es bien movido. Amén. Si es cristiano, se tiene que gozar más que todo el mundo, tiene que brincar más que todo el mundo, tiene que aplaudir más que todo el mundo. Y el que no hace eso es un frío. Sí. Y cuando ven una iglesia que están todos así aprendiendo tranquilos, esa es una iglesia fría. Mucha gente así. Pero también hay otro grupo que se va siempre a la sabiduría. No, porque a buscar palabras rebuscadas del griego. Ahora, bueno, ya esa moda eso está pasando de moda. Ahora son las palabras buscadas del hebreo. Y yo no estoy en contra. De hecho, yo he comenzado a aprender un poquito de hebreo, también un poquito de griego. No es nada malo. Amén. Pero no, el evangelio no debe ser simplemente sabiduría. No es mera sabiduría. El evangelio es poder, pero un poder real. No un poder que yo diga una palabra, que tú sientas una corriente que te inicie en la cabeza y te corra toda la médula espinal y te llegue hasta los pies y que tú te sientas en el cielo y que yo venga y ore, te ore, imponga mi mano y tú puedas sentir el abrazo de Dios. Eso es bueno. Pero lo mejor es que aunque te falte todo, que aunque no veas ni sientas nada, tu fe se mantenga incólume, intacta, fuerte. Amén. Sí, hermanos, esto es importante. Y ya para regresar a la lectura, porque dirán, como dice mi hija, pero mi hija tiene 8 años, pero es muy observadora. Y cuando alguien predica, pero él leyó de tal cosa y él no volvió a hablar de eso. En una ocasión fue un pastor a predicar, muy bueno, de hecho, predicó muy lindo, algo guau, que la iglesia salió muy gozosa. Pero mi hija dijo, él habló de todo un poco. O sea que habló, como dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Sabe qué son todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? A la vida es a este mundo y a la piedad a lo espiritual, a lo de Dios. O sea, que habló de todo lo que tiene que ver con lo secular y con lo espiritual. Pero bueno, muy bueno. ¿Cuántos bendicen al Señor? Dice la palabra del Señor que ellos entraron en la barca y Jesús también. Y se levantó una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Levanten las manos los que se han podido subir en un pequeño bote, en una pequeña barca, en una canoa. Ay, gloria, qué bueno. ¿En el mar o en el río o en un lago? En el mar. Es muy agradable, ¿verdad que sí? Principalmente cuando se detiene, que no se mueve para adelante ni para atrás, que comienzan las olas a hacerle a uno así, y el estómago también comienza a hacerle a uno así, y ya luego del estómago la cabeza te comienza también a hacer lo mismo, y todo se hace una sinfonía de vómito. Y cuidado, no diga más, hermano. Pero imagínense que eso es con el mar normal. Una gran tempestad, de tal manera que el agua entraba literalmente a la barca. ¿Y sabe qué pasa? Que mientras ellos se encontraban así, Jesús estaba durmiendo en la parte trasera de la barca, en un cabezal, dice la palabra del Señor.
Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? O como dice Mateo, sálvanos que perecemos. Nosotros pensamos muchas veces como los discípulos, que si estamos pasando por una tormenta insignificante, eso significa que Dios nos ha abandonado, que el Señor se ha olvidado de nosotros. Y hay gente que va delante del Señor y dice: Señor, tú me olvidaste, tú escuchaste a mí. Así se encontraban los discípulos en este momento. Dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y no es que sea malo. A quien nosotros tenemos que clamar es al Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando Pedro fue llamado como apóstol de Jesucristo, junto con su hermano y otros que estaban allí, ellos habían hecho todo lo humanamente posible. ¿Están oyendo? Eran expertos pescadores, no como yo, que yo no soy navegante ni pescador ni nada de eso. Pero ¿sabe qué? Habían hecho todo lo posible por pescar, todo lo que su conocimiento les dictaba, toda la experiencia, la maestría que ellos habían acumulado a lo largo de los años, la aplicaron para poder pescar algo. Y dice la palabra del Señor que no lograron nada, pero solamente a la voz de Cristo, en obediencia, fueron y lanzaron la red. Pedro no estaba totalmente convencido, porque él dijo: yo soy un experto pescador y yo te conozco a ti como un maestro. Tú me estás diciendo a mí cómo pescar. Nosotros muchas veces hacemos esto con el Señor, y la palabra de Dios nos corrige. Dios nos habla a través de las prédicas, Dios nos habla a través de los estudios bíblicos, Dios nos habla a través de muchos medios. A veces usa un niño, a veces usa un pastor, pero a veces usa hasta un inconverso. Y nos está hablando, pero le decimos a Dios: mi vida es mía y yo hago lo que quiero con ella y me voy a manejar como yo entienda. Fue lo que Pedro, en otras palabras, le dijo a Jesús. Pero él recapacitó y dijo: más en tu nombre, por tu palabra, voy a echar la red. ¿Y sabe qué? Ustedes saben qué sucedió. Aquí también vemos que ellos quizás intentaron todo lo habido y por haber para salir hacia adelante, pero dice la palabra del Señor que no pudieron poner la proa del barco contra el viento. ¿Sabe qué significa eso? Que el viento y las olas le estaban dando de costado. ¿Y qué iba a suceder? Se iban a negar, se iban a hundir, iban a perecer. Pero ellos hicieron lo correcto. Llamaron a quien podía ayudarles. Un asuntito más. Hay muchas personas que a veces sienten autocompasión. ¿Sabe qué es la autocompasión? Y piensan que eso va a mover a Dios. A Dios no lo mueve la lástima. Amén. Porque dice la palabra de Dios que cuando no llovió por mucho tiempo en la tierra de Israel por el pecado que Jezabel y Acab habían incitado al pueblo que cometiera, había muchas viudas. Y Dios envió a Elías a una sola viuda que vivía fuera de los límites del pueblo de Israel, en Sarepta de Sidón. ¿Están oyendo? A Dios no lo mueve, ni eso hace que Dios obre. Me estoy refiriendo al sufrimiento y al dolor. A Dios lo mueve la fe. No estoy siendo desconsiderado ni inconsciente. Estoy diciendo lo que yo puedo ver en la palabra y lo que he podido ver. Porque ahora mismo, mientras usted y yo estamos aquí, ¿cuántos son salvos? ¿Toda la humanidad está siendo salva? ¿A dónde va a ir el que no se salve? A la perdición eterna. Entonces, ¿qué mueve a Dios? Tu fe. Eso hace que Dios obre.
Entonces hay personas que no van delante de Dios con fe y creyendo, van delante de Dios para provocar lástima. Y usted puede convencer al pastor de algo así. Usted puede convencer a su pareja, a su papá, a su mamá, a cualquier ser humano. Pero lo que hace que Dios obre única y exclusivamente es la fe. Si queremos algo, la palabra del Señor nos dice, dale lástima a Dios. Como las personas de la religión popular que están pidiendo algo. El pueblo donde yo nací, hay un templo muy grande que le llaman la Basílica. Ahí van personas de todo el país y de otros lugares del mundo a hacer penitencia. Y hay personas que han recorrido 300, 200, 100, 350 kilómetros a pie con ropa de saco en ese candente sol para llegar hacia ese lugar a pedirle a doña Tatica. No sé si ustedes saben quién es Tatica. Altagracia casi siempre le dicen Tata, ¿verdad? Y si es pequeña es Tatica. Y como es Nuestra Señora de la Alta Gracia, que es una de las manifestaciones de la Virgen María, según los católicos, van allá donde doña Tatica, caminando descalzos sobre el pavimento, en el sol, en el agua, en el sereno, en la lluvia. Muchos han perecido en el camino porque un vehículo los ha arrollado. Y cuando llegan, hermano, hay que recorrer un trayecto como de 250 metros. Se ponen de rodillas y si tienen pantalones largos, se los remangan y comienzan desde la entrada, que también hay un pavimento de asfalto, hasta llegar al altar de rodillas. Eso no mueve a Dios. Amén. Lo que hace que en tu vida obre es la fe. Pero no es una fe ciega, ni una fe autónoma. Es una fe que se somete a la voluntad de Dios. Y ya ese es otro tema que tendríamos que hablarlo aparte. Y les digo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sabe qué Jesús les dijo a ellos? Lo que yo voy a hacer, ustedes bien podrían haberlo hecho. Amén. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. O sea que hubo, hermanos, una paz, hubo una tranquilidad, hubo una quietud tremenda. Para resumirles, hay varios tipos de tormentas que nosotros podemos ver. La primera, que es la tormenta literal que acontece en el mar, ¿sí o no? Pero ya aplicándolo de manera figurada, podemos ver tormentas naturales y tormentas sobrenaturales. Amén. Las tormentas naturales, ejemplo de ello, nosotros como dominicanos, no sé ustedes, me dirán su experiencia. Hemos sufrido muchas tormentas por causa de la buena calidad de nuestros políticos. ¿Sí o no? Cristianos evangélicos en una iglesia han sufrido tormentas por las malas actuaciones de delincuentes. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos bendicen al Señor? Esa ocurre por culpa de otro, pero esa no sale fuera de la voluntad permisiva de Dios, porque reiteré desde el principio, nada acontece en nuestra vida sin que por lo menos sea que Dios lo haya permitido. Amén. El segundo tipo de tormenta es aquella que nosotros las provocamos por nuestra lengua, por nuestra boca. Amén. Por nuestras malas actuaciones, por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad. Amén.
por la rebeldía, por la falta de sometimiento, por la falta de comprensión dentro del matrimonio. Amén. Por la falta de sabiduría en instruir a nuestros hijos por el camino del Señor. Hoy hay padres y madres que están llorando lágrimas de sangre porque cuando su hijo todavía podía ser domesticado, domado, podía ser sujetado, no lo hicieron, y hoy que está grande, ese hijo es un dolor de cabeza. Esa tormenta sucedió por culpa de esa persona. La palabra del Señor dice: óyeme, pide sabiduría. Estamos viviendo un mundo en el cual necesitamos sabiduría para poder manejarnos, para poder criar a nuestros hijos. Hay tormentas que tienen su origen en lo espiritual. Fíjense que por medio de la tormenta, la fe de estos discípulos fue fortalecida. ¿Sí o no? El propósito de esta tormenta no era para destrucción, era para formar un carácter en ellos. Y de eso estamos necesitando. Hay muchas personas, y no es malo, que son demasiado dependientes. Hay esposos que si la esposa no va a la iglesia, se quedan. No sé si aquí hay de esos, pastor. Hay esposos que si la esposa se enfermó, él puede estar bueno y sano, y la esposa por causa de su salud no fue a la iglesia, él se quedó. Pero no crea que es pasándole un pañito, no crean ustedes que es preparándole una sopita, no creen ustedes que es preparándole una arepa, no, nada de eso. Se quedó porque se necesita que lo lleven siempre en una carretilla. Y como la carretilla es la esposa, pues como la carretilla está dañada, no va. El pastor me dice que aquí no hay de esos. En mi país hay muchos. Amén. También ocurre con esposas, pero ya veo que aquí también es igual que allá. Nuestra iglesia está llena de mujeres. Llena de mujeres. Pero allá tengo unos cuantos caballeros que ellos son los cristianos y sus esposas no. Es extraño eso, es extraño, porque generalmente la esposa es la que es cristiana y el esposo no. Y eso tiene un porqué social, pero también espiritual. No voy a hablar de eso porque no hay tiempo. Sí, hermanos, hay tormentas, ya les dije, naturales y sobrenaturales. Hay tormentas fortuitas, pero también hay tormentas buscadas. No sé si se dice aquí así. Se la buscó, ¿sí? ¿Se dice así? Hay cosas que usted se las gana por no obedecer a la palabra, por no escuchar al pastor. A veces hay personas que son tan espirituales porque oran más, porque hacen esto, porque aparentan más, que no quieren escuchar a sus líderes. Pero sea un niño que le diga algo, si eso es conforme a la palabra, usted tiene que someterse, porque Dios usa a quien Él quiera. Amén. Y ya dije que en las sobrenaturales, aleluya, sí, Satanás se levanta, es cierto. Hay gente que dice: hermano, se me levantó el diablo en el hogar con la mujer. Pero ¿has hecho tú lo que debes hacer como hombre de Dios? ¿Estás tú cumpliendo como hombre de Dios? También hay mujeres que dicen: óyeme, ese hombre se me ha dado una descarriada, está buscando por ahí lo que no se le perdió. Muchos de ellos están buscando por ahí lo que no encuentran donde deben encontrarlo. Entonces la palabra del Señor dice: la mujer sabia edifica su casa. Y este caso se ve mucho allá. Yo sé que aquí no. Hay muchas hermanas cristianas que sus esposos no creyentes están buscando por ahí lo que pueden encontrar en su casa. Pero cuando van a su casa, la esposa, y claro, yo estoy de acuerdo, nuestra iglesia es como la iglesia del pastor que vi, que tienen actividad casi todos los días a la semana. Y tratamos de reunirnos con los líderes para tener menos actividades, para descansar, pero siempre nos buscamos nosotros mismos la manera de estar siempre ocupados. Es bueno estar ocupados en las cosas del Señor. Ahora bien, fíjese,
pastor, me va a disculpar, no sé esto que voy a decir. Usted al final, si tiene que corregir, corrija. Bien, Dios tiene un ideal original. Y cuando Dios hizo al hombre, no le hizo una iglesia. ¿Sabe que el hombre necesitaba? Una familia. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Saben lo que es un campo blanco? ¿Le dicen acá campo blanco? ¿Campo blanco? Un campo blanco. Había una persona, un campo blanco es un lugar donde se va a abrir una obra. Un campo blanco es un lugar donde no hay una iglesia y ya vamos a establecer una. Entonces ya la gente le dice campo blanco a la iglesia que está naciendo, pero en realidad el campo blanco es el lugar, pero ya por extensión, por metonimia se llama, ya se denomina de esa manera. Y había una hermana que el esposo era un evangelista muy fogoso, ella también muy buena cristiana. Y el pastor observa que la hermana como que se está enfriando, mientras que el esposo era una morena dominicana. Y el esposo está en las cosas del Señor bien metido, estaba en la mañana orando, estaba en la mañana en matutino, si había un retiro, luego a media mañana se quedaba. Si en la tarde había una visita a un hogar, iba, en la noche a un culto, luego a una vigilia, y si al otro día había que seguir, seguía. Y estaba también en su campo blanco, todo el tiempo en su campo blanco. Y el pastor observa que la mujer, en vez de crecer, oye, pero el hermano fulano siempre fue buen cristiano, pero yo veo que ahora él está abundando más en las cosas de Dios. Y la esposa, al parecer a ella no le ha gustado. Y cuando la llama a capítulo, que le dice, hermana, ¿qué es lo que le está pasando? Lo llama a los dos. Yo he visto que usted, siervo, está activo en las cosas de Dios, pero veo, usted, sierva, ¿qué le pasa? Y la hermana muy enojada le dice al pastor, pastor, es que fulano solamente está atendiendo el campo blanco, el campo blanco, el campo blanco, y este campo prieto, este campo negro, ¿quién lo atiende? ¿Cuántos bendicen al Señor? Entonces sí, hermanos, tenemos que trabajar en la obra de Dios. Y más que vemos que el día final se acerca. Pero sépase usted que es bueno también que se salven las almas, pero mucho mejor si las almas que se salvan son las almas de tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. He conocido pastores que han perdido su familia por causa del ministerio. No es que el ministerio sea malo, es que están mal enfocados. El primer ministerio que Dios le entregó al hombre es su familia. Ese es tu primer ministerio. Al pastor, a nuestro pastor Robinson, de lo primero que Dios le va a pedir cuenta será de su familia. Amén. Hermanos, estoy emocionado. Quisiera seguir predicando. Estoy preñado, henchido, relleno, remecido de palabra. Pero también tengo una promesa. Y es que le prometí al pastor que me iba a someter y ya no lo estoy haciendo. Entonces debo concluir ya. Las tormentas llegarán a tu vida, pero debes saber que tú sirves a un Señor que es el Señor de la tormenta. Óyeme, puedes estar debajo de una gran tormenta. Puede haber en medio del día una tiniebla, una tremenda oscuridad provocada por las densas y oscuras nubes. Pero debes de saber que encima de esas densas nubes hay un sol que brilla, que está ahí, tú no lo puedes ver, pero ese sol no ha dejado de brillar. No importa cuán grande sea tu problema, no importa cuán grande sea tu dificultad, no importa el aprieto, gloria a Jesús, no importa la naturaleza de tu aprieto, no importa que tu vista se haya nublado, tu fe en lo más íntimo debes de saber que Dios sigue ahí todavía. Aleluya. Y eso lo podemos ver cuando observamos en la internet o en la televisión los satélites, el ciclón, el huracán, la tormenta fulana o fulano, y usted ve que arropa todo, pero encima el sol sigue brillando igual. No importa lo que estés pasando,
Dios sigue siendo Dios. No importa lo que estés sufriendo, Dios sigue siendo poderoso. Y déjame decirte que Dios no quiere hijos malcriados. Y los hijos malcriados son aquellos que tienen todo o comienzan a formarse como malcriados, inmediatamente a abrir la boca. Quiero esto, se lo trae el papá. Quiero lo otro, no quiero esto, no como esto, quiero lo otro. Y el padre y la madre, como si fueran dos sirvientes, malcrían ese hijo. Y luego tiene un carácter que no se parece al de Cristo. A través de la disciplina, a través de poner, como decimos allá, a nuestros hijos a coger lucha, es que formamos en ellos un carácter. Y Dios quiere que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y dice la Biblia que Él pasó dificultades, pero no sufrió por sufrir, sufrió con un propósito. Y si tú estás pasando por luchas, Dios está guiando, conduciendo, llevando, obrando eso para tu bien. No para el bien que tú esperas, sino para el bien que Él ha establecido para ti desde antes de la fundación del mundo. Dios los bendiga a todos. Pónganse de pie. Gloria al Señor. Yo quiero orar por ustedes. Gloria al Señor. Para que esta palabra sea sellada. Yo sé que hay muchas personas que han creído a esta palabra. Sé que hay muchos que han recibido, gloria a Jesús, una dirección. O han recibido la confirmación de lo que Dios ya les había dado. Haré una sencilla oración. Y yo les pido que me acompañen. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, porque tu palabra ha sido predicada. Dios mío, aquí hay pueblo que la ha escuchado. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que esta palabra les pueda servir a cada uno de ellos, que les pueda servir a todos en el momento de aprieto, en el momento de dificultad, en el momento de lucha, en el tiempo de indecisión, y que todos nosotros podamos creerte a ti, permanecer en la fe, no menguar, ni quitarnos de la posición en la cual tú nos has puesto. Yo te pido por esta iglesia, por su pastor, por cada uno de ellos, yo te ruego para que tu bendita gracia, tu poder, tu amor, tu bondad y tu misericordia esté sobre su vida. Mira, aquellos que están sufriendo, aquellos, Dios, que están siendo atormentados en este momento, te pido que esa paz que sobrepasa todo entendimiento pueda ir a su corazón. Que su Espíritu Santo ahora, que tu Espíritu Santo ahora pueda ir, Dios, a cada uno y tocarlos. Aquellos que están desanimados, que los animes. Aquellos que están frustrados, que les enseñes, que les indiques hacia dónde está la salida. Aquellos que están a punto de tomar una mala decisión, te pido, Señor, que tú lo dirijas y los guíes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar.